Hola, hola, somos Sofía Catalina Y Sofía. y somos Las que ardan. En el capítulo de hoy vamos a ver el impacto cultural y la trascendencia de este tema que llevamos hablando en los dos capítulos anteriores, que es la demonización de la mujer y específicamente la Quintrala. Sí, y de hecho, y hablando sobre Catalina de los Ríos y Lichtenberger, y como mencionamos en el capítulo anterior, Maritza Aburto Durán dijo en Transformaciones narrativas en la figura de doña Catalina de los Ríos y Lichtenberger, la Quintrala, en su tesis para optar al grado de literatura, hablaba que derivó en un locus classicus del imaginario literario chileno, en una figura a la vez singular y arquetípica, material de sucesivas reglas y reelaboraciones novelescas, personaje vivo en el plano de la ficción y de la memoria histórica. Ella valora y reconoce la importancia de estas historias en la cultura chilena. Y es una imagen súper importante porque hasta el día de hoy se utiliza y se lee su historia de distintas formas. Las reelaboraciones usualmente sí, po. Sí, yo creo que igual rescatar nuevamente la figura de la Quintrala es inevitablemente de alguna manera corromper lo establecido. Por ejemplo, yo siento que cuando uno vuelve a traer a la Quintrala, incluso en la actualidad, uno ve como todo ese trasfondo como de una lucha feminista también, ¿cachai? Entonces digo que incluso hablarlo hoy en la actualidad medio corrompe lo que anteriormente no se hacía, como sacar estos temas a flote en el fondo. Claro, porque rompe las normas que habían, po, por decirlo de alguna forma. O sea, es que la saca de la marginalidad en la que ella estaba socialmente, de esa mala reputación que incluso persiste hasta el día de hoy, que es por lo que estamos luchando, visibilizando que hay un trasfondo de una historia más contada. Sí, definitivamente. Y la Quintrala es una figura súper contracultural también. Aburto Durán sobre Mercedes de Valdivieso, quien escribió la Quintrala y elaboró una versión donde la Quintrala finalmente tenía voz propia, dice: solo Mercedes Valdivieso, como se verá, viene a romper con este modelo, ofreciendo una mirada alternativa de la Quintrala desde sí misma, ahora como sujeto con nombre propio y no desde el apodo enajenante. Sí, po, y es primera vez que ella cuenta su propia historia, por así decirlo, y que buscando ser de alguna forma objetiva, porque igual en La belleza del demonio la Quintrala, de Antonio Borges Solar, o sea, igual a la Quintrala por sí misma, pero es una versión súper estigmatizada, donde puro que la demonizan en el fondo. Sí, de hecho, Mercedes Valdivieso, Maldita yo entre las mujeres, por Ivette Malverde, ella igual toca obviamente este tema y dice que la narración está estructurada básicamente de la confesión de Catalina y el discurso popular del que dice lo que se hace en el discurso de Catalina es como no reconocer al 100% su verdad y dice: la verdad interdicta, la verdad del monstruo creado por el poder establecido y la imaginación popular. Entonces, claro, ahí caemos en cuenta de que el discurso que dice Catalina de los Ríos Lichtenberger es como solamente algo que se estableció desde un poder y lo que eso se llevó, básicamente, a lo que estamos hablando en la actualidad, que es el hito de la Quintrala. Claro, y por ejemplo en Maldita y entre las mujeres de Mercedes Valdivieso de 1991, Valdivieso reescribió esta obra, 5 veces con la intención de conocer bien a la mujer que se esconde detrás de la Quintrala. Y bueno, como decía, Maldita y entre las mujeres es una novela muy particular. Fue ampliamente difundida y estudiada en problemas de género, de literatura y de feminismo. Ha dado origen a tesis de pregrado, posgrado, artículos, ensayos y otros documentos. Maritza Durán habla de que la temática de la reivindicación de la mujer y el mestizaje y el abordar temas como el incesto y el bastardaje, las relaciones entre los mundos indígena y occidental, así como las relaciones familiares de varias índoles y estatus, entre otros, encuentran aquí un espacio de expresión y visibilización raramente hallables en novelas de su tipo. O sea, en esta novela y en estos textos que abordan actualmente la Quintrala se habla mucho más transparente sobre las problemáticas que en algún momento no lo fueron o no lo fueron tanto, sin tapujos y desde una mirada como feminista y progresista. Sí, po, y cabe destacar que el de la época no pudo ser feminista porque en ese momento no existía el feminismo como tal. Igual hay que aclararlo. Que a la Quintrala sí la vemos hoy como una figura feminista, pero ella en su momento no pudo serlo. Claro, era considerada bruja netamente. Quería retomar básicamente lo que había mencionado anteriormente y también del texto de Ivette Malverde, donde dice que Catalina también rescata la opción de las mujeres de su familia del bastardaje, concordando con lo que mencionaba Sofía. Dice: este aparece como preservador de la identidad individual y de la identidad social dominada en cuanto a que es negativa a incorporarse a la legalidad establecida por el conquistador. Y después, a Casito de Valdivieso, el bastardaje que marcaba a las mujeres de mi casa empezó con mi bisabuela, doña Elvira.
cacica de Talagante, y doña Elvira se negó al casorio de Bartolomé Blumen para conservar sus tierras y seguir con su propia vida. El año amancebaba con el alemán, y cuando su vientre sufrió las consecuencias, este quiso dignarle su nombre, pero almanceba y libre sería ella misma de mandar a los varones, dijo sin afanarse. Entonces, en verdad, acá hay como un tipo de resistencia básicamente hacia el género masculino, sobre todo porque está ese entendimiento dentro del linaje femenino, y claro, lo podemos ver como en el trasfondo, en la línea, o el linaje femenino de Catalina, que se rehusaba de por sí a entregarse al 100% a los hombres, y más bien, creo yo, era como una manera de utilizarlo. Sí, por supuesto. Y también, por ejemplo, Guidet Malverde justamente decía, este matrimonio que aparentemente solo la somete, no era sino parte de una estrategia preservadora de sí misma. Era totalmente una estrategia de autopreservación y también de mantener un cierto linaje femenino. Por ejemplo, Catalina de los Ríos de la Quintrala de Valdivieso señala que como única ascendencia acepta solo aquello que le viene de derecho, mi abuela, mi madre, mi hermana. En esta novela de Valdivieso predomina en su identidad como la genealogía femenina más que la masculina, es decir, trata de reivindicar esta sangre indígena y también de construir una propia identidad mestiza que era discriminada y menospreciada, aunque claro, era demonizada por su naturaleza. Aún así se siente orgullosa de las mujeres de su familia, sobre todo de su abuela indígena. Y es una perspectiva mucho más feminista la que tiene Mercedes Valdivieso al reconstruir la figura de la Quintrala, en comparación por supuesto a la de Vicuña Maquena o la de Magdalena Petit. Sí, igual yo tengo algo para agregar. Acá en el texto de Mercedes Valdivieso dice: en el gesto de rebeldía y reivindicación, Catalina trata de restablecer el orden hacia la condición mapuche arcaica. Y acá quería tocar el punto del linaje de Catalina de los Ríos y Lisperger, cerrando con una cita. Soy padre, hija de Yanka Curiqueo, hija de Elvira Talagante, que es hija de Águeda Flores, que es hija de Catalina, que es mi madre y soy yo. Entonces lo que se dice en el fondo es que Catalina muestra el linaje femenino de su familia y da a entender el rol de las mujeres de su familia en la Quintrala. Claro, como tú mencionas en esta cita de Mercedes Valdivieso, Sonia Montesino de Malita y entre las mujeres, texto que hace referencia a Valdivieso en una revista de literatura, ella comenta, por otro lado, la Quintrala como personaje central de un linaje de mujeres evidencia la complejidad que adquirían y adquieren las relaciones entre los géneros en nuestro territorio mestizo. Y en general también habla de la Quintrala, que la novela nos propone es el sintaxis de un género que postula nuestro territorio como en un vez de subtramo universal, y por eso cuestiona o complejiza el tejido de su red de posición actual. Es decir, que la Quintrala no solamente era un personaje de poder femenino, tampoco de poder femenino, sino que también era una mujer compleja. Mercedes Valdivieso no altera del todo la personalidad de la Quintrala referente al mito y su rasgo de malignidad, pero sí nos habla de una antiheroína en el sentido de los códigos sociales o roles de género de su época, que es importante destacar. Aún con sus sombras, es un personaje que nos parece importante destacar a día de hoy y podemos rescatar este espíritu de rebeldía. Claro, y lo más curioso era por qué se decía que el linaje estaba maldito. Y es que eran todas mujeres que se atrevían a salir un poco de la norma y que podían hacerlo por el prestigio que tenían, por su linaje, por su dinero, pero igual se salían del molde, por decirlo de alguna forma. Por eso eran llamadas brujas o malditas en el fondo. Hay una cita de Sonia Celades Negre en la devaluación de los estereotipos femeninos cuando la diosa se transforma en bruja, que dice: eran las mujeres que se atrevían a romper las normas que imponía la sociedad al género femenino, refiriéndose esto a las brujas. Y después dice: la bruja encarnaba un espíritu de subversión al orden establecido por el Estado y la Iglesia. Y estas eran esas mujeres, por las que se atrevían a romper las normas de la sociedad. Sí, sí. Lucía Guerra, en su texto Maldita y entre las mujeres de Mercedes Valdivieso, resemantización de la Quintrala, figura del mal y el exceso para la chilenidad apolínea, en la revista chilena de literatura dice que, y en ese fluir, el útero de la bisabuela es también la matriz de la libertad y la autonomía para Catalina, como sujeto que no permite la posesión ni la subyugación en su libertad de querer ser solo suya. Porque era indígena, ¿no? Claro, sí, y se habla justamente del tema indígena al hablar de su ascendencia.
de Elvira. Y dice Elvira, por dominar otro tipo de conocimiento y poseer una relación diferente con la materia, es calificada por la autoridad patriarcal como bruja en la comarca de lo demoníaco, de aquello que se escapa del control del sujeto cartesiano desde la perspectiva feminista de la novela. Y sin embargo, ella es la sabia genealogía de la rebeldía, de la transgresión y la resistencia al poder. Esto es comentado por Lucía Guerra. ¿Han escuchado hablar de la teoría de la diferencia? Esta es una construcción cultural que se sustenta en el binomio hombre-mujer. Esto es el texto de Irene Altano Cremoes. El texto se llama Represión histórica basada en teorías, cómo estos preceptos crearon imágenes de la mujer demonizada. Entonces, en este binarismo y las características que se le atribuyen biológicamente hablando, se dice: se han asumido pensamientos capciosos que favorecen la coartación de los derechos y libertades de las mujeres y se ceñían principalmente en su circunscripción al hogar y cuidados y a la preponderancia de los hombres, atendiendo a la presente consideración de índole naturalista. La máxima patriarcal ha consagrado una estructura fragmentaria de elisión de las capacidades y pensamientos y que hacer autónomo a las mujeres, siendo menos aprendices de los hombres y procurando la ínfima representación social de su capacidad de decisión. Bueno, y esta teoría es el ejemplo de la diferencia que había, y bueno, que sigue habiendo, entre hombres y mujeres. Y que la mujer siempre debe ser lo más invisible posible en este ideal machista patriarcal, que sus tareas siempre sean en el hogar y en el ámbito privado. Esto nos muestra claramente cómo el ideal patriarcal está configurando la sociedad. Sí, mira, de hecho, en Hoy y no Mañana, la reivindicación del sexo femenino como sujeto político a través de la lucha de los movimientos de las mujeres contra la dictadura militar en Chile 1983-1988, se dice que al principio del siglo XX había muchos prejuicios que caían sobre las mujeres de la época, pero quiero especificar, finalizando el siglo XIX, y cito: peritos en derecho constitucional consideraban que la actividad política no era compatible con las funciones naturales de una mujer dentro de un hogar, queriendo excluir a la mujer casada de su derecho a voto. O sea, nosotros lo podemos ver que está en esa transición de oportunidad en el fondo, pero porque hay un beneficio de por medio al voto de la mujer. Ahora, para complementar, me gustaría decir que sabemos obviamente que se decía que el voto era una actividad masculina manejada por los hombres, por y para ellos. Entonces, que las mujeres tomaran esta oportunidad para ejercer y tomar este poder causó un revuelo, de alguna manera afectando a los hombres. Y curiosamente, volviendo un poco a la teoría de las diferencias, Heise propone el modelo ecológico del abuso, y cito nuevamente de Irene Altano, dice: el cual sostiene el mantenimiento de la discriminación por violencia hacia las mujeres a tenor de la concatenación de aspectos que, lejos de mostrar una conducta ejemplarizante, malean negativamente al individuo. Y dice que que el sistema patriarcal es complejo y que al dictar estas relaciones entre hombres y mujeres determina el poder que tienen los hombres en la comunidad y en muchos otros aspectos. Sí, igual del otro texto que mencioné anteriormente, otra cita importante que nos puede servir para lo que estamos hablando, dice que representaron una suerte de feminismo refinado que promovía nuevas funciones para la mujer, pero adhería a las actividades femeninas tradicionales y perseguían solo cambios limitados. Dentro de este marco, dos agrupaciones transmitieron un mensaje importante de autoestima a las mujeres cultas de clase media y alta. Su propósito fue demostrar que en material intelectual la mujer chilena estaba lista para ocupar funciones sociales y políticas fuera del hogar. Entonces, en verdad, creo que igual es importante porque tener a las mujeres en ese momento, que nosotros recién sabemos que igual el feminismo recién está como en su máximo esplendor ahora, en la actualidad, y que recién nosotros estamos viendo cambios, claro, o sea, en el siglo XIX hacer esto y que hubiera mujeres que afirmaran que había un rol que no necesariamente tenía que ser el de criar o estar en la casa, más bien que la mujer podía tener una opción, que podía tener poder, influir en la sociedad, marcar un cambio súper importante. Sí, y como dice el artículo, la transformación del rol de la mujer en Chile, 50 años de evolución. Por otro lado, las mujeres igual se han incorporado al mundo del trabajo sin abandonar sus roles tradicionalmente asignados. Por tanto, junto con el trabajo, siguen siendo las principales responsables de la manutención de la casa y el cuidado de los hijos. Es decir, no olvidar
que pese a los logros básicos que ha tenido esta revolución de los derechos de la mujer, del feminismo propiamente tal, estos no son tan considerables si lo vemos desde una amplia perspectiva, históricamente hablando, porque a día de hoy las mujeres en general en las familias que siguen el prototipo tradicional de madre-padre, siguen siendo ellas quienes están al cuidado de los hijos. Sí, es verdad. Y ya yendo por un área más compleja, las cifras muestran que este último tiempo, una de cada 4 mujeres sufre violencia intrafamiliar, según un estudio del Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas de la Universidad de Chile en 2022, el último registrado, contrastando con las cifras que indican que el 2018 y el 80% de las víctimas por violencia intrafamiliar correspondían a mujeres de edades entre 20 y 39 años. Hasta hace muy poco, además, las mujeres correspondían con solo un tercio de la masa laboral, donde se concentraban en empleos de menor remuneración, a diferencia de la actualidad, pero estos avances son aplaudibles o son mínimos. Logramos avances grandes en temas de derechos, pero no tanto en otras áreas donde somos partícipes. Sí, igual quería mencionar como dato la violencia hacia la mujer en la dictadura. Sí, y es importante, como dijo Simone de Beauvoir en El segundo sexo, y extraigo concisamente su idea en general, que nunca se tiene que olvidar que basta con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se pongan en cuestión. Estos derechos no son jamás adquiridos y las mujeres tenemos que estar vigilantes de ellos toda nuestra vida. Esto lo podemos ver en Chile en diferentes épocas, desde la colonia, donde se funda la identidad nacional y el sentimiento de chilenidad, además de qué era ser chileno y lo que nos importa, qué era ser una mujer chilena, hasta posteriormente la crisis políticas del siglo XIX y XX y en la actualidad. En la colonia lo vimos con la Quintrala, una mujer de una situación acomodada contracultural, cómo se adapta a la lógica de feminidad colonial, y en la historia reciente tenemos de ejemplo la dictadura, como hablaba Catalina, y la violencia sistemática ejercida contra la mujer. Sí, quería tocar un punto del texto mencionado anteriormente. Dice: la violencia sistemática contra las mujeres se ejerce con la finalidad, según Olavarría, de que ellas eran las que mantenían la unión familiar y vecinal. Entonces, claro, podemos ver que la historia de la mujer siempre ha sido oprimida y marginada de cualquier manera. Nunca nos hemos podido librar de esa maldad impuesta. No sé si se entiende el punto que quiero tocar. O sea, eso me parece súper importante, igual que hablemos de eso, como llevándolo un poquito más a la actualidad. Sí, porque en verdad la Quintrala, aunque es un personaje histórico retratado por Kikuya Makena, sigue siendo una construcción de una figura ficcionalizada, es decir, durante todo este tiempo se han escrito novelas que hablan de la Quintrala y se le da voz propia, pero no olvidemos que es también el retrato de la sociedad misma, de la problemática social femenina. Aquí podemos ver muchas actitudes de las mujeres que, al ser mujeres, son rechazadas. Si bien ya no figura una esclavitud sistemática, pero sí existe una subordinación al patriarcado, quizás no tan visible, pero sí fuera de la burguesía, en los sectores populares. La mujer sigue subyugada dependiendo económicamente del hombre, por ejemplo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es como visibilizar las problemáticas actualmente, como que no hay otra manera de decirlo en verdad. En el fondo la Quintrala es como el personaje que invita a la reflexión sobre el poder y violencia y estructuras sociales de las que nos hemos visto subyugadas desde hace muchísimos años. Desde la fundación de Chile. Sí, porque ella es de esa época, y desde la fundación de Chile y la subordinación al hombre era la normalidad. Igual invita a preguntarnos por qué las mujeres siempre eran tan juzgadas y percibidas como malas. Exacto, y si lo vemos ahora mismo, tal cual como lo mencionamos en el capítulo 1 y 2 sobre el tema de los arquetipos de la mujer, solo vemos 2 opciones existentes en la historia, al menos en la historia colonial, y que han permanecido así hasta ahora en el pensamiento generalizado de la sociedad: el arquetipo de la santa y de la bruja. Tal cual eso, es decir, vemos cómo existe un juicio a la Quintrala por cuestiones que también eran realizadas por hombres, actos de violencia a los subordinados y subalternos, pero estas acciones que cometían la Quintrala, catalogadas como satánicas, eran realizadas por los hombres de poder de la época. Vemos la inequidad de este sistema de poder aun cuando una mujer está dentro de una casta social más alta, y sigue existiendo un juicio hacia la misma netamente por el hecho de ser mujer. Claro, que en el fondo al final todo era influenciado por los prejuicios de género del momento, y lamentablemente sigue siendo así. Bueno, y esta subordinación no desapareció nunca en la historia de Chile, ni con la independencia, ni con la república, es decir, cambió de forma pero no de fondo. La inequidad de género sigue presente hasta el día de hoy, con la brecha salarial, en la carga del trabajo doméstico no remunerado, en la representación política desigual y la violencia que sufre la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Catalina mencionaba el periodo de la dictadura, un periodo trágico, oscuro en la memoria chilena. En este momento los derechos de las mujeres ni siquiera eran considerados como en la época colonial, seguían siendo lo más bajo de la sociedad, no solo las mujeres de izquierda, sino en general, torturadas, violentadas y, como decía,
escribe la feminista Julieta Kirkwood, democracia en el país, en la casa y en la cama. Porque una democracia verdadera no puede existir sin igualdad de género. La subordinación de la mujer en el Chile colonial no es algo del pasado, es el origen de una estructura que, aunque maquillada, sigue funcionando hasta el día de hoy. Igual me parece importante mencionar que hoy buscamos la igualdad, pero recordando que antes las mujeres no tenían derecho ni sobre su propio cuerpo. Nunca, desde que nacían le pertenecían a sus padres y cuando se casaban, entonces le pertenecían al marido. Y si moría el marido, volvían a pertenecer al padre o al hermano si es que el padre había muerto. Y es importante que, como dice Paula Preciado, la soberanía sobre nuestros cuerpos es la base de la democracia. Y una democracia sin mujeres no es democracia, porque somos al menos la mitad de la población. No, y bueno, y aunque la mujer chilena tiene el derecho al voto, estudia y participa en política, la familia sigue siendo uno de los principales núcleos de reproducción del patriarcado. La sobrecarga del trabajo doméstico, la violencia intrafamiliar, la crianza sigue marcando la experiencia femenina. De hecho, según el INE en 2023, las mujeres chilenas destinan 3 veces más tiempo al trabajo del hogar no remunerado que los hombres. Y cada año se reportan al menos 40 feminicidios consumados y cientos de frustrados. Claro, nosotras vemos como los derechos de las mujeres tienen una base. Seguimos teniendo un peso mucho más grande que el de los hombres y que los roles de género siguen prevaleciendo y que cada vez que hay una crisis política, económica y social se vuelven a revisitar estas tradiciones y a marcar una desigualdad importante. Sí, esto de que las mujeres son las que limpian, las que crían, las que hacen todo en la casa y sigue siendo así, es súper injusto y debiese estar más repartido. Cada uno debería hacer lo que le toca nomás. O sea, yo creo que estamos claras que debiese ser una carga equivalente. Yo creo que lo que se infravalora es el rol de la mujer en la casa, que en el fondo nosotras sabemos que pese a no ser remunerado es muy importante y los valores y honores de la sociedad está construido por nosotras igual. Y como lo único visibilizado que está es el trabajo de la mujer en otros aspectos. Que debería ser igual sin importar el género, porque ¿a quién le importa el género? No debería importar. El otro día navegando por internet vi un video que me parece muy curioso mencionar sobre un chico que está conversando con su pareja, con la que llevaban un poco tiempo viviendo juntos, y ella le reclama que está cansada, que él no la ayuda ni hace nada y que en el fondo todo el trabajo del hogar era de ella. Y él le dice, humorísticamente para nosotros, que de la noche a la mañana todo aparece limpio, que tiene una mesa mágica, porque todo lo que pone en la mesa después se limpia mágicamente. Y que, por ejemplo, no importa cuánta ropa deje sucia por todas partes, la casa está embrujada desde que ella llegó y se va a limpiar sola. Y lo preocupante es que muchas veces eso pasa. Los hombres e hijos muchas veces no se dan cuenta de que están viviendo en un ambiente limpio gracias a una mujer invisibilizada. Los roles tradicionales de la mujer siguen siendo los mismos, impuestos de hace miles de años, y la mujer sigue siendo relacionada con la brujería, como lo fue la Quintrala. Y muchas veces a las mujeres nos resulta difícil comprender y valorar el trabajo interno de esta situación. Muchas veces lo normalizamos. No olvidemos que estamos viendo esta perspectiva feminista, pero he visto muchas veces que mujeres, sin saberlo, son involucradas en este vaivén de machismo en una casa tradicional. Entonces, claro, en el fondo, los hombres tienen este apoyo de las mujeres en la casa y no se dan cuenta ni valoran, pero nosotras como mujeres, ¿lo valoramos? Es que al fin y al cabo todos somos agentes sociales y todos contribuimos en este sistema patriarcal. Si no somos conscientes de ello también, si no cuestionamos nuestros roles, ¿dónde está la deconstrucción de los mismos? O sea, debe ser activa en la reivindicación de derechos, pensar en que nosotras como mujeres aportamos a la sociedad independientemente de si tenemos o no profesión o oficio. Y sobre esto que dices me gustaría retomar de Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Dice que el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices en los propios oprimidos. Y en realidad es verdad, dentro de las mujeres hay algunas que son partícipes de este sistema patriarcal. Y que contribuyen con esta opresión hacia otras mujeres que son, por ejemplo, de menor clase social o racializadas, etc. Claro, que hay mujeres que están cómodas con este sistema y que no lo cambian por no meterse en la lucha, ¿no? Bueno, y así vamos a ir concluyendo el capítulo tan interesante de hoy. Para recapitular, hablamos y reflexionamos sobre la problemática de la mujer y la represión de ella desde la colonia hasta la actualidad, aun cuando estamos constantemente en la lucha de reivindicación de derechos y utilizando la figura de la Quintrala como reflejo de una mujer demonizada en este imaginario social chileno. Bueno,
eso sería todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado el capítulo. Chao, chao. Muchas gracias por Chao. escucharnos y les recordamos que las fuentes van a estar en la descripción. Del Adiós. podcast. Adiós. Adeu.